desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Bien, si lo ha encontrado, dígame un fuerte amén. Hermano, vamos a compartir la Biblia con la persona que tiene a su lado. Bendecimos a los que hoy nos vinieron por primera vez a este lugar. Dios los ha traído a este lugar. Amén. Bien, si lo ha encontrado, dígame un fuerte amén. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Ahí aparece un título, hermanos, y dice: los que rechazan la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios: por lo cual, levantad manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. Bien, hermanos, el mensaje del cual voy a hablar en esta mañana le he titulado: sin santidad verá a Dios. En la semana anterior habíamos hablado acerca de la santidad de Dios. En esta mañana vamos a hablar acerca de la santidad del hombre. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la santidad del hombre y las consecuencias. Habíamos hablado acerca de la santidad de Dios y habíamos dicho que Dios es puro, que Dios es sin mancha, que Dios es sin ninguna gota de pecado, que Dios no tiene arruga. Y eso es lo que Dios espera del nuevo nacido, que también sea santo. Y la palabra santidad no tiene nada que ver en el hombre con cero pecado, aunque eso es la tendencia. La santidad en el hombre tiene que ver a vivir apartados, nos apartamos. Esto es de una determinación. Nos apartamos del pecado y nos disponemos a vivir para un Dios santo que nos quiere hacer de nosotros una nación santa. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermanos? El libro de Hebreos se dice que fue escrito a una comunidad en Roma, a una de las más grandes comunidades en Roma, que eran judíos, pero que eran cristianos. Por eso es que esta epístola se llama Epístola a los Hebreos. Eran judíos, pero eran cristianos. Hermanos, quizás es obvio porque la gran mayoría de los primeros cristianos eran judíos. Pero escribirle a la iglesia de Roma
Se puede pensar, hermanos, que era una iglesia que estaba compuesta por gentiles, pero esta carta específica fue escrita a creyentes que eran judíos o que fueron judíos y que estaban a punto de dejar el evangelio por las persecuciones y los problemas. Yo no escuché nada, hermano. ¿Usted no se ha sentido así muchas veces? A punto de dejar todo porque las persecuciones están, porque las tentaciones son mayores, porque no ve salida a los problemas. Bien, este mensaje también es para ti. Dígale al hermano, este mensaje es para ti. La palabra santidad tiene que ver con algo que es separado y con algo que es consagrado para Dios. Pero ¿de qué somos separados? Somos separados nada menos y nada más que del pecado para servirle a nuestro Señor Jesús. En los primeros versículos, hermano, este mensaje es categórico. Una persona puede caer de la gracia, hermanos. Una persona puede perder la salvación. Porque este mensaje se lo escriben a creyentes. Pablo, siempre relaciono a Hebreos con Pablo, pero no, a veces se me escapa, pero no necesariamente. El autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, porque el autor es el Espíritu Santo, da un mensaje categórico. Y este mensaje no ha perdido vigencia. En pocas palabras nos está diciendo este pasaje que no basta con venir a la iglesia. Yo no escuché nada. Que no basta con bautizarse. Yo no escuché nada, hermanos. Que no basta con hacer un discipulado, con tener dones, con tener ministerios. El escritor de Hebreos le dice lo mismo allá a lo que está diciendo hoy en día. Hermanos, no basta nada. No basta con que sea pastor, con que tengas revelación, con que Dios te use en sueños y visiones. La palabra categórica es: sin santidad nadie verá a Dios. Esto es de radical. Esto es así de radical. Esto es ni siquiera que yo simpatizo con el evangelio. Porque hay gente que simpatiza con el evangelio y nunca se bautiza, hermano. Están todavía en su religiosidad. Gente que simpatiza con el evangelio y no cambian de vida y no toman una determinación por Jesús. Esto es de vida o muerte. De verdad. Hoy lo que la gente quiere que les prediquen es: vas a ser famoso. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Vas a ser exitoso. Te vas a llenar de dinero. Vas a conseguir suegra este año. Yo no escuché nada. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Hermanos, la vida que estás viviendo en esta tierra pende de un hilo. Y sin santidad nadie va a ver a Dios. Absolutamente nadie. ¿Cuán delicado es esto, hermano? Este pasaje, hermano, nos tiene que conmover. Esta palabra nos tiene que conmover. Porque al Dios al cual le servimos es un Dios santo que no acepta ninguna mancha de pecado. Todos los que vayamos al cielo tendremos que estar, hermano, apartados del pecado para servirle a Dios por toda la eternidad. ¿Tú crees que Dios anda jugando? Como mucha gente en el evangelio anda jugando. Esto es de vida o muerte. La gente se está jugando el destino eterno. Quizás tú puedas imaginar que en 10 o 15 años seas un profesional o tengas este negocio. Pero hermanos, ¿tú te has preguntado qué vas a hacer por toda la eternidad? ¿Sabías, hermanos, que la eternidad se juega ahora, en el presente? Hemos creído en este precioso libro por la fe. Yo creo que existe un infierno, porque lo dice este bello libro. Si no, dejemos la Biblia y vayámonos tras la filosofía, tras la ciencia, tras las vanidades, y dejemos este libro al lado. A usted nadie lo ha obligado a creer. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijeron: cree en Dios, te vamos a obligar. Esta es una decisión voluntaria.
tú estás aquí en la iglesia, es voluntariamente. Sin santidad nadie, hermanos, absolutamente nadie verá a Dios. Y la primera exhortación que dice el Espíritu Santo para el pueblo de Dios es que levanten las manos caídas. Hermanos, te recuerdo, esta palabra fue escrita a cristianos que estaban a punto de abandonar la fe. Y quizás más de uno aquí esté a punto de dejar las cosas tiradas y de dejar las cosas por la mitad. Lo primero que Dios te dice, hermanos, levanta las manos caídas. ¿Sabes? Reflexionaba ayer precisamente. ¿Sabes? La gente que tiene la habilidad para andar por la cuerda floja. ¿Sabes que esas personas lo primero que hacen es estirar los brazos? O tienen una vara larga para mantener el equilibrio. Es mi opinión personal, yo lo he relacionado así con este pasaje. Yo creo que la vida de nosotros es una cuerda floja. Caminamos en una cuerda floja, hermanos. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es levanten las manos, levantar las manos caídas para mantener el equilibrio en la vida cristiana. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermanos? Y nos habla de levantar las rodillas paralizadas. Qué tremendo, ¿verdad? Una persona que tenga las rodillas paralizadas, ella no puede moverlas. Pero por supuesto que aquí estamos hablando en el plano espiritual. Aquí se nos delega la responsabilidad. A los que estén fríos, tienen que levantar las manos caídas. A los que estén fríos, tienen que ir a la fuente, al fuego, al Espíritu Santo y levantar las rodillas paralizadas, hermanos. Rodillas paralizadas no nos dejan caminar en el Evangelio. Y la otra exhortación que nos dice la palabra es que hagan sendas derechas. Nadie lo va a hacer por ti. Yo vuelvo, insisto en esto. Hay una responsabilidad personal en cada uno de nosotros. Se nos habla de que hagamos sendas derechas. De que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Y la senda derecha, hermanos, la lumbrera es a través de la palabra de Dios. No es la filosofía, no son las humanidades, es la santa y bendita palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón? Escucha, ¿cuál es la razón de levantar manos santas, de levantar rodillas paralizadas y de hacer sendas derechas para vuestros pies? Para que no nos caigamos de la cuerda floja. Aquí lo dice la palabra, para que lo cojo no se salga del camino. Es lo mismo, ¿verdad? En otras palabras. Por eso es necesario, hermano, andar por sendas de justicia, porque en nuestras vidas hay áreas cojas. Yo no escuché nada, hermano. Reconozcamos que hay áreas cojas en nuestra vida. ¿Cuál es la exhortación que nos da la palabra? Levantar manos santas, rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que lo cojo, ¿sea qué? ¿Sea qué? Diga conmigo, sea sanado. No es para que lo cojo siga cojeando. Es para que lo cojo, las áreas cojas en nuestras vidas sean sanadas. Yo no escuché nada, hermanos. Los veo profundamente callados hoy, hermanos. Gloria a Dios. Deben estar profundamente afectados. Esta palabra también es para mí y yo la recibo, hermanos. Y en el verso 14 se nos dice otra exhortación del Espíritu Santo. Dice, seguid la paz con todos. Esta paz literalmente tiene que ver con las relaciones con nuestro prójimo. Mira cómo evoluciona la palabra. Se nos habla de que hagan sendas derechas, de que levantemos rodillas paralizadas. Y nos dice la Biblia, sigan la paz con todo. Y esta paz tiene que ver con las relaciones entre nuestro prójimo. Nuestro Señor Jesús nos dijo el primero y nos resumió el primero y más grande mandamiento. La Biblia lo enseña. Oye Israel,
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Creo que nos hemos saltado esta parte. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero antes de la santidad, Dios quiere restaurar las relaciones con nuestro prójimo. Seguid la paz con todos. Es nuestro deber. Y si la otra persona no quiere, hermanos, ya es problema de Dios con esa persona. Porque la palabra dice que en cuanto dependa de vosotros, tengan buenas relaciones con los demás. Hermano, mi hermano no me habla hace 10 años. Ese es problema de él. De ti tiene que depender tener buenas relaciones con los demás. Hermano, no me hablo con mi suegra, pues tu deber es tener buenas relaciones con ella. Seguid la paz con todos. Ahora escucha lo categórico de la palabra. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así se llama el mensaje, hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios. No es el Dios que nos imaginamos, es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la palabra de Dios. La santificación, hermanos, es un resultado del nuevo nacimiento. Es un cambio interior, pero también la santificación es un cambio exterior. Ahora lo vamos a profundizar más. El que es santificado es separado del pecado. Hermanos, y en el momento que uno se convierte, uno sufre una especie de santificación, y es una santificación automática. En el momento en que tú genuinamente te arrepientes y tú invitas al Señor a ser tu Señor y Salvador, enseguida Dios te santifica. Pero en el pasaje que ustedes acaban de leer, esta santificación de la cual nos habla la palabra es una santificación progresiva, hermano. Es una santificación diaria. Es una santificación, hermano, que se traduce en una vida de fe, en una vida de obediencia, de consagración diaria para con Dios. Es una santificación, hermano, que debe también, hermanos, ser gradual. La vida que tú viviste ayer santa, hoy tendrá que ser más santa, más apartada para Dios. Eso no es una vez en el pasado, aunque ocurrió. Esta santificación del cual habla la palabra es progresiva, es constante y es diaria. Porque si no, hermanos, sería muy fácil salvarse. Simplemente serían cosas de algo en el pasado y no importa cómo llevemos la vida en el presente, de igual nos vamos a salvar. Pudiera pensar alguno, pero no es así. Esto, hermano, es un llamado diario. Dígale al hermano, la santificación tiene que ser diaria. Y dice la Biblia que sin la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es algo paradójico, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ver a Dios hoy? A ver, ¿sabes por qué no lo podemos ver? A causa del pecado, a causa de la naturaleza caída. Entonces, se nos dicen básicamente dos cosas. Primero, no podemos ver a Dios por el pecado, pero a la vez, el creyente algún día va a ver a Dios. ¿Sabes que algún día vas a ver a Dios? No estoy hablando de que vas a ver a Jesús, vas a ver a Dios Padre. Jesús dice que los de limpio corazón verán a Dios. Esta cita no tiene lugar a interpretación simbólica. Vamos a ver a Dios algún día. Algún día, ¿no te parece? Ese es el premio mayor, hermanos. Este es mejor que el baloto. Ver a Dios va a ser el más grande premio. Ver a Dios, vamos a ver a Dios cara a cara. Esto no es simbólico. Vamos a ver a Dios, su rostro lo vamos a ver.
Hermanos, pudiera la Biblia estar diciendo que algunos se perderán de ver a Dios. Esto es lo que está diciendo la palabra. Sin santidad nadie será salvo, hermanos. Es lo que la palabra lo está diciendo. Y Dios, hermanos, dice la Biblia que nosotros somos nación santa. Siempre desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios quiso un pueblo apartado, diferente. Todavía eso está vigente. Dios todavía quiere un pueblo diferente. Dígale al hermano, tienes que ser diferente. Dígaselo, hermanos. Tienes que ser diferente. ¿Diferente en qué? En todo, hermano. Diferente en el hablar. Diferente en los chistes que todavía sigue contando, que son vulgares, hermanos. Diferente en la manera de pensar. Diferente en la manera de hablar, de vestir. Yo no escuché nada. Hermanos, ¿por qué todavía no hay distinción entre cómo se viste una mundana y un cristiano? Antes el cristiano parece que se viste más mundano que el mundano, hermanos. Preferimos la moda de Hollywood que la moda bíblica. No nos engañemos. Nos hace falta decoro. Estoy hablando en hombres y en mujeres. Ahora el hombre se viste indecorosamente. Blue jeans descaderados. Blue jeans rotos. ¿Eso qué es, hermano? Hermano, usted es legalista, no me interesa. Eso nos terminarán diciendo así que váyase acostumbrando. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Eso es lo que es santidad. Me aparto y soy diferente porque le voy a servir a Dios. Entonces tu mirada también tiene que ser apartada y dejar de andar viendo novelas. Yo no escuché nada, hermano. Tu mirada tendrá que ser apartada para Dios. Tu corazón, tu manera de hablar tendrá que ser diferente. Esto de ser apartado no es que te metas allá en el cuarto y te encierres, no. Esto es ser diferente. Porque de hecho, hermanos, tenemos compañeros de trabajo. ¿A quién le vamos a hablar de Cristo si no es a ellos, hermanos? Tenemos gente con el cual vamos a tener contacto en los negocios. ¿A quién le vamos a hablar si no son a ellos, hermanos? Compañeros de colegio, de universidad. Tenemos que ser diferentes, hermanos. El diablo jala a las personas porque el diablo quiere enfriar a la iglesia, al pueblo de Dios. El que está perdido, está perdido. Y nuestro deber es predicarle el evangelio. Pero el que está salvado, hermanos, puede perderse, aunque usted no lo crea. Aquí lo dice la palabra bien clara. No nos engañemos. La salvación se puede perder. Entonces, ¿por qué la exhortación de Hebreos de que sin santidad nadie verá a Dios? ¿Acaso el autor de Hebreos le estaba escribiendo a los impíos? El impío no tiene santidad. El impío está perdido. Esto es para la iglesia. Esto es para que la iglesia sepa, hermanos, que no basta el bautismo, no basta el llamado que tiene, no basta que tengas un ministerio, no basta que tengas dones. Es que sin santidad nadie podrá ser salvo, hermanos. Esto es así de categórico. Y hoy la iglesia, hermanos, tristemente, está pareciendo más mundana que el propio mundano, hermanos. Cantantes adoradores con aretes, con tatuajes. Y yo no hablo de que así venían del mundo, porque ¿cómo se lo va a borrar? Bueno, dicen que hay técnicas, pero estoy hablando de que se los pongan siendo cristianos, hermanos. Con cruces, con blue jeans rotos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Realmente, hermanos, tristemente hay que reconocerlo, hermanos, las iglesias de hoy en día son lugares donde se adora la carne. Y eso lo que está produciendo son falsos creyentes. Y producen falsos creyentes porque le predican un falso evangelio.
y predican un falso evangelio porque hay falsos predicadores. Y hay falsos predicadores porque hay falsas iglesias. Esto es un ciclo, hermanos. Y todos aquellos que prediquen otro evangelio son anatemas. No se van a salvar. La Biblia les llama anatemas, son condenados. Esto es muy serio, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho. Que hoy podamos revisar, hermanos, cómo estamos llevando la vida cristiana. Esto no es un asunto de yo cumplo, porque esto no es un asunto religioso. Esto es un asunto de un corazón rendido a Dios. De todos los días. Ahorita, hermano, la semana anterior, Barranquilla entregó los carnavales. ¿Cuántos de esos no se pusieron la cruz de ceniza el miércoles anterior? Y el viernes no comen carne, sino pescado. Usted puede comer carne el jueves santo y el viernes santo. Eso no es pecado. Y si no la quiere comer, me la echa para acá que yo me la como. Eso no es pecado. Usted puede comer carne ese viernes. Entonces eso se ha metido en la iglesia. Estamos en Cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua. No hay que pecar en esos días. Nosotros no celebramos la Pascua. Nada de eso celebramos. Ni la Navidad. Yo no escuché nada, hermano. Veo como 160 hojas que me quieren devorar. Hermano, esto es de todos los días. Miren cómo entra la gente en el ciclo de la Semana Santa. Solamente esa semana. Bájale el volumen porque estamos en Semana Santa. Y el sábado de gloria se manda para la discoteca, hermano. Esto no es así. Esto no es así. Esto no fue lo que Jesús enseñó. Y hoy la iglesia termina el domingo, felices Pascua, Jesús resucitó, aleluya, denle un aplauso al Señor. No, usted no, lo que dicen allá. Eso, o sea, cae la gente en una, digámoslo así, especie de expectativa religiosa, hermanos. Esto es de todos los días, hermanos. Esto es de todos los días, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Vamos a aplaudirle a Dios ahora sí, hermanos. Es mejor sacarse un ojo que irse derecho al infierno. Eso es lo que Jesús dijo en pocas palabras. Si tu ojo te da ocasión de pecar, sácatelo. Si esa amistad te está conduciendo por malos caminos, córtala. Si ese noviazgo te está haciendo pecar, córtalo, mi hermano. Si el mouse del computador te hace pecar, bótalo. Si el clic del computador, ciérralo. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Entonces, es mejor irse cojo, irse manco, irse sin una oreja, que irse completico para el infierno, hermano. Y hoy la santidad se ha relativizado. Quizás aquí usted diga, yo no robo, yo no mato y yo no miento. Pues si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas para el infierno. Esto no es por obras, esto es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esto es por la fe. Y la fe en Cristo nos tienes que llevar a no robar, a no mentir. Porque, hermano, el ateo pudiera decir, yo soy más moral que tú. Y el ateo pudiera no robar. El ateo pudiera no mentir. Pero el ateo puede emborracharse. Hermano, entonces no son perfectos. El ateo muchas veces promueve la pornografía y la inmoralidad sexual. Entonces, ¿de qué conducta moral ellos se jactan, hermanos? El cristiano comete errores, comete pecado, hermanos. De lo que se trata, hermanos, en esta vida es de que ya usted no mienta, que ya usted no robe, que ya usted no le ponga un caimán al contador de la electricidad, hermanos. De que usted, si no tiene para el cable, no le diga a su vecino que usted le pasa por debajo de la puerta el resto de plata. No. Yo no escuché nada, hermano. Ya usted no está, para que piensen, está cogiendo lotería, hermano. Hermano, es que para ayudar a los pobres, ¿por qué no le ayudas así como estás? Gente que todavía sueña con el baloto, hermano. Esto no es así. Sin santidad nadie verá a Dios. Y pudiera ser engañoso de yo no robo, de yo no mato, pero hermano, realmente, hermano, pudieras no hacerlo.
Pero hoy en día hay una iglesia lujuriosa, hay una iglesia llena de codicia. Lo único que vas a la iglesia a conseguir su milagro. Las campañas que se promocionan es ven por tu milagro. ¿No ha oído a las librerías cristianas los libros, los títulos de los libros? Ya no tienen una imagen de Dios porque por supuesto no la pueden tener, sino que ponen la imagen del hombre. Y la cabeza del autor ocupa toda la carátula. Y sus libros son 5 pasos para ser como yo. 5 pasos para conseguir suegra. 5 pasos para ser exitoso. ¿Por qué no sacan 5 pasos para ser cada día más santo, hermano? Usted no va a encontrar casi esos libros de arrepentimiento. Yo sé que más de uno aquí, en muchas ocasiones, ha estado enojado con este siervo. Hermanos, no voy a cambiar el mensaje. ¿Y por qué todavía si está enojado conmigo allí? Es porque Dios lo tiene y porque Dios lo quiere salvar a usted. Sin santidad nadie verá a Dios. Es fácil predicar mensajes de consolación. Es fácil predicar mensajes de éxito, de superación personal. Pero eso no te va a llevar al cielo, antes te puede condenar. El apóstol Pedro dice algo muy sencillo: sed santos, porque yo soy santo. Sed apartados del pecado, porque Dios es apartado del pecado. Hermanos, en pocas palabras, este pasaje que usted acaba de leer aquí en Hebreos fue escrito a la iglesia. ¿A cuántos le duele que la gente del mundo se pierda, hermanos? Levanten la mano, hermanos. Es doloroso que la gente del mundo se pierda, porque no han escuchado el Evangelio y se van a perder. Pero cuán doloroso es que quien se pierda sea gente que haya escuchado el Evangelio. Este mensaje es para aquellos que habían escuchado el Evangelio. Y este mensaje es para ti que has escuchado el Evangelio. Si no te mantienes firme en Cristo, te puedes perder, hermano. Así de sencillo. Es muy doloroso que las almas se pierdan, hermanos, y sin nunca haber escuchado el Evangelio. Es muy triste que el alma se pierda en la selva de cemento de la ciudad. Pero es mucho más triste, hermanos, perder el alma dentro de la iglesia. Gente que esté aquí sentada, pero que está perdido, hermano. Que se ha bautizado, pero que está perdido. Hermano, este mensaje no tiene ninguna especie de interpretación. Sin santidad nadie verá a Dios. No hay muerto malo, dicen. No hay muerto malo, es serio. Hasta el más malo es buena gente. No hay muerto malo, hermano. Para Dios, hermanos, esto es extremadamente delicado. Esto es categórico. Este mensaje no tiene una doble interpretación. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos le aplauden, hermano? Es mejor, hermanos, ser un pagano en el mundo que ser un mundano en la iglesia. ¿Cuántos se comprendieron ese trabalengua, hermano? Es mejor ser pagano en el mundo, con todas las de la ley. Si me voy a emborrachar, me emborracho delante de todo. Si voy a fumar, fumo delante de todo, no escondido. Entonces es mejor ser un mundano afuera que ser un mundano dentro de la iglesia, hermanos. La Biblia habla en muchos pasajes, hermanos, no lo van a buscar. En 2 de Corintios 7 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad de Dios. Efesios 4:24 nos ordena diciendo: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tito nos declara, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermanos? Aleluya. Solo los de limpios corazón serán salvos. Y muchos dicen que la santidad va por dentro, que la pureza va por dentro. Eso no es del todo cierto, hermano. Porque el que es puro por dentro, lo tendrá que tarde o temprano manifestar en lo exterior. El Dios que mira lo exterior, también mira, es porque hace rato miró lo interior. Esto es completo, hermano, por dentro y por fuera. Sencillamente porque, hermanos, la santidad está ligada al arrepentimiento. La santidad está ligada al arrepentimiento. Y el arrepentimiento va por dentro y por fuera. El arrepentimiento va por dentro cuando yo cambio de actitud, de pensamiento con respecto a lo que Dios aborrece. Y el arrepentimiento va por fuera cuando yo dejo de hacer lo que a Dios le desagrada. Y el arrepentimiento, hermanos, está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista lo predicó, Jesús nuestro Señor y Salvador, Pedro, Pablo, porque ellos sabían que sin santidad nadie verá a Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña cómo debemos andar. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Efesios capítulo 4 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La Biblia también nos enseña cómo debemos pensar. La Biblia, Dios se preocupa cómo debes tú pensar. Primera de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y también la Biblia, hermanos, nos enseña cómo debemos vestir. En Primera de Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. De manera, hermanos, que la Biblia, hermanos, se ocupa de la santidad en todas las áreas. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a darle un aplauso a Dios, hermanos. Ahora sí, vayamos otra vez a Hebreos, capítulo 12. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. En el versículo 15, mirad bien, se lo dice a los cristianos. Observen bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Bien, número 1, esta palabra dejar de alcanzar en Tito se usa en el sentido de dejar de alcanzar. Pero en este pasaje que usted acaba de escuchar, esta expresión dejar de alcanzar nos habla de caerse, de dejar de tener algo que uno tenía. Hermano, se puede caer de la gracia. La salvación se puede perder. Dice, que brotando alguna raíz de amargura. Algunos relacionan esta expresión raíz de amargura con la idolatría. Pero literalmente la raíz produce frutos. Y si una persona tiene raíz de amargura, lo que va a producir es frutos amargos. Otros relacionan esta expresión raíz de amargura
con aquel rechazo a la disciplina de Dios, que en vez de ellos aceptar la disciplina de Dios, están resistiendo y volviéndose amargados. Esa raíz de amargura, hermanos, contamina a toda la iglesia. Porque aquí dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe, y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. Mira lo que dice el verso 16. No sea que haya algún fornicario. Miren cómo va evolucionando el pasaje. Ya habla aquí de fornicario. Puede ser literalmente o en el sentido espiritual. No sea que haya aquí algún fornicario o profano. Profano es común. El cristiano no es común. El cristiano tiene que distinguir de lo común. Lo profano tiene que rechazarse. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que rechazar lo santo de lo profano. Eso todavía está vigente. No sea que haya aquí algún fornicario o profano. Y ponen un ejemplo. Esaú. Para los judíos, hermanos, Esaú es una persona extremadamente mala. No en vano esta carta es a judíos cristianos. Ya ellos sabían lo que les estaba diciendo el escritor de Hebreos. No sean como Esaú. ¿Sabe que Esaú era el mayor? Era el primogénito. Ayer busqué la palabra primogénito en una Biblia en inglés y decía los derechos del primer nacido. Birthright. Así está, lo va a encontrar en el inglés. El primogénito en la Biblia tenía muchas bendiciones. Recibió una doble herencia. El primogénito direccionaba a la familia en la parte militar. El primogénito direccionaba a la familia en la parte espiritual. Esaú, dice la Biblia, hermanos, que era un diestro cazador. Pero Jacob era casero, hermano. A Jacob le gustaba lavar platos, barrer, pero a Esaú le gustaba ir al gimnasio. Yo no escuché nada, hermano. Seguro que era musculoso, hermano. Y no está de mal ir al gimnasio. Eso no es el mensaje, hermanos. Así que no te preocupes, hermano. El asunto es, hermanos, que una vez Esaú se fue de cacería y cuando llegó con hambre. Me estoy muriendo de hambre. Denme cualquier cosa por los derechos del primer nacido. En pocas palabras, hermanos, Esaú no estaba valorando lo espiritual. Hermanos, hay cristianos todavía en la iglesia, bautizados, que oran en lengua, que tienen llamados al ministerio, que hacen cosas para Dios, pero que no valoran lo espiritual. Y quizás pudieran estar vendiendo lo que Dios les ha dado por un plato de lentejas, por argumentos. Hermanos, conozco un caso de un hermano que tiene tremendo llamado al ministerio, de maestro, que no es de cualquier cosa, y no se congrega, hermano. Está botando el llamado por un plato de lentejas, por cuestionar los diezmos, porque no le parecen algunas cosas en la iglesia. Es que ninguna iglesia es perfecta, porque en la iglesia hicieron así, hicieron asá, cosas así, y ahora está apartado, frío, no se congrega. Dice que él se congrega como en la iglesia primitiva, con su familia, en su casa. Bueno, vamos a ver hasta dónde le va a llegar ese ministerio. Y pone el ejemplo aquí la Biblia acerca de Esaú. Dice que por una sola comida, dígale, hermano, no vendas la bendición de Dios. No vendas la primogenitura por un potaje de lentejas. Dice la Biblia en el verso 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, Isaac, hermanos, en los tiempos bíblicos,
cuando el padre lanzaba una bendición, no podía revocarla. Y hubo trampa allí, ¿verdad? Pero tampoco podía revocarla Isaac. Y cuando Esaú comprendió la importancia de la bendición del padre, dice la Biblia, fue desechado. Fue desechado porque ahora sí reaccionó y dijo: cuán es importante el llamado de Dios, ¿por qué lo rechazó? ¿Por qué lo rechacé? Y dice la Biblia que no hubo oportunidad, hermanos, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, ¿qué te quiero decir con esto? La decisión que hagamos por Cristo ahora será ahora. Después no habrá oportunidad. Después que te mueras, no habrá oportunidad. Después que le venga a la persona endurecimiento de corazón, no habrá oportunidad, hermanos. Esto es lo que está hablando aquí, es que probablemente Esaú lloró exteriormente, pero por dentro no estaba arrepentido. Hermanos, ¿no cree que usted así hay gente en la iglesia que lloran exteriormente por las consecuencias del pecado, no por el origen del pecado? Hay gente que llora porque se lo cogieron en adulterio, hermanos. Hay gente que llora porque las cámaras de seguridad lo cogieron preso. Y no están llorando porque les duele haber hecho eso y haber ofendido a Dios. Les duele por el mal testimonio de su familia. Hermanos, que no seamos hoy como Esaú. Que el dolor que sintamos por el pecado sea por ofender a un Dios santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a aplaudirle a Dios, hermanos. Hermanos, y se compara a Esaú como fornicario. Esta palabra fornicario literalmente en el griego es prostituto. Un hombre que se vende como prostituto. ¿Usted puede pensar eso? Qué terrible. En pocas palabras, es alguien que se vuelve a vender otra vez al pecado, hermanos. Y hermanos, el arrepentimiento es el requisito, hermanos, para uno ser salvo, para uno entrar al reino de los cielos. En el hebreo, hermanos, la palabra arrepentimiento involucra un cambio de acción, mientras en el griego involucra un cambio de mente. El arrepentimiento, hermanos, no es una emoción que palidece, que te hace brotar lágrimas exteriormente, sino que involucra, hermano, una nueva relación con el santo, porque el santo nos quiere hacer de nosotros santos. Hermano, volvamos a las raíces antiguas. El apóstol Santiago dice una expresión bien dura: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es amistad con Dios? O es blanco o es negro. Dios no acepta términos intermedios. La adoración que se está metiendo a la iglesia es una adoración mundana. Canciones mundanas que las pones en una emisora allá afuera y tú no sabes si es para la novia, para el esposo. No sabes. ¿Por qué las ponen allá? ¿Por qué no mandan un mensaje claro? ¿Sabes por qué las ponen? Porque su mensaje, su adoración no es definida, no es clara. La palabra adoración, aleluya, viene del griego halel. Y esta palabra halel denota un mensaje claro en la adoración. ¿Por qué no ponen mensaje de la cruz, de la sangre, de arrepentimiento en esas emisoras? Porque eso es un mensaje claro. Entonces, esta cantidad de cantantes, hermanos, lo que están haciendo es cantar híbridos. Y los híbridos no se van a salvar. Hermanos, esto es muy serio, el tema de la adoración. Peor todavía si hacen eventos llamados Uno en Jesús y van cantantes cristianos y meten a cualquier cantante y sacan de una bolsa la adoración. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Aleluya, Dios nos ayude, hermanos. Estamos
viviendo, hermanos, tiempo de apostasía hoy en día. Y hoy la gente realmente, hermanos, no soporta la sana doctrina. No la soporta. Solamente quieren oír novedades. ¿Cuál es el último grito de la moda en el Evangelio? ¿Cuál es la última expresión del apóstol? Y eso se pega, y eso cae de moda. Hermanos, tenemos que amar la palabra. La palabra es la que nos va a quitar el velo, lo que nos va a quitar las escamas, hermanos. El cristiano tiene que amar profundamente la palabra de Dios. No puede haber cristianismo si no se ama la palabra de Dios, porque ellas testifican de mí, dice Jesús. Así que, hermanos, les invito a que retomen la palabra de Dios, que haya esa, más que disciplina, porque parece ser como si fuera una carga. Esto tiene que ser en amor, amar la santa palabra de Dios, hermanos. Y vamos a rechazar, cuando amemos la palabra de Dios, el evangelio, hermanos, diluido que se está predicando, hermanos. Hoy lo que se predica son medias verdades. Crea ya. Y no saben lo que es creer. Repita conmigo esta oración. Y no saben lo que están. Pero hoy no se está predicando, tienes que renunciar al pecado. Dígaselo al hermano. Hay que renunciar al pecado. Hay que cargar con la cruz del evangelio. Hay que arrepentirse. Y no nos gustan, hermanos, que nos hablen de santidad. Y nos terminarán diciendo legalistas, religiosos, fanáticos. No importa, hermano. Así nos vamos para el cielo, hermanos. Aleluya. El evangelio diluido, hermanos, no es evangelio. Verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esto fue en Moisés. Al sonido de la trompeta, Dios habla como trompeta y Jesús va a sonar su voz como trompeta antes del rapto, hermanos. Y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible, dice la Biblia, era lo que se veía en el monte Sinaí, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Escucha, mira lo que está diciendo la palabra. Aquí la palabra lo que está haciendo es un contraste de lo que las manifestaciones terribles y tremendas que recibió Moisés. Con todo eso, no es nada comparable a dónde nos estamos acercando ahora. Porque eso terrible que vio Moisés simplemente era una sombra de lo que había de venir. Dice el verso 22, sino que ustedes, hermano, dígale al hermano, tú te has acercado al monte de Sión, dígaselo. Tú te has acercado a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí lo resume: te has acercado a Jesús. Dígaselo al hermano, te has acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon, escucha, llevaron la ira de Dios los que rechazaron a Moisés, al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros. Se incluye, mucho menos la iglesia cristiana, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Cuán delicado es esto, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios. En el verso 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hermanos, esta creación que usted está viendo, ese atardecer que a usted le gusta y le fascina, o ese amanecer, esto va a ser desaparecido. La tierra será hecha una nueva tierra,
cielos nuevos y una nueva tierra donde mora la justicia. Esto será destruido con fuego. Hermanos, Dios va a conmover otra vez los cielos y la tierra. Vienen juicios para toda la humanidad. La iglesia está enfrente del rapto de la iglesia. No esté jugando con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios. Y esta frase, aún una vez más, mira lo que la misma Biblia se explica a sí misma. La expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles. La tierra va a ser destruida para dar lugar a una nueva creación, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella, ¿qué hay que hacer, hermanos? Dígale al hermano, hay que servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. ¿Cuál es la razón de servir a Dios? ¿Cuál es la razón de servirle a Dios con temor y reverencia? Porque nuestro Dios es amor. Dios es amor, amor, amor. No, o sí, pero no es lo que dice la Biblia.